Y llega un momento que, no exagero, puede llegar a ser histórico. Después de haber ganado cualquier cantidad de festivales, incluso premios tan grandes como el BAFTA o incluso, claro, el Oscar, regresa Alejandro González Iñárritu con esta producción llamada Bardo. ¿Qué es lo que tiene que decir un crítico de cepa? Bueno, como Charlie del Río, que siempre está con nosotros los viernes. A propósito de esta producción, vamos a saludarlo como siempre. Bienvenido, Charlie, qué gusto saludarte. Estimado Alfredo, me da mucho gusto saludarte y traer aquí al espacio, al programa, dos recomendaciones. De una de ellas la mencionábamos la semana pasada, que se estrenó Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Esta es la séptima película en largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu y la primera de todas en la que incorpora el elemento del humor, el elemento de la ironía, el elemento del sarcasmo en esta historia que nos está contando con muchos toques de comedia. No significa que, a diferencia de sus otras películas, no exista todo este drama, todas estas tragedias personales, todas estas reflexiones que él nos pone en sus películas, pero esta tiene ese prisma y me parece que eso lo hace increíblemente diferente y mucho más disfrutable que muchas de ellas, debo decirlo, a nivel personal. Por otra parte, hay otro elemento que me parece interesantísimo de Bardo, y es que el personaje principal, que está interpretado por Daniel Jiménez Cacho, y que el personaje se llama Silverio, que es un periodista, documentalista mexicano que lleva un par de décadas viviendo en Estados Unidos y que va y viene de Estados Unidos a nuestro país, y de ahí surgen esas reflexiones, está transitando entre la realidad y la imaginación, o la reflexión, o el sueño, o cualquier interpretación que podamos dar de lo que él está viviendo. Y me parece que eso lo hace muy especial. Y a mí ese tipo de películas donde los personajes protagónicos no pueden, o nosotros como público no distinguimos qué parte es imaginación, sueño o no, o estos elementos oníricos, y cuál es realidad, me gustan mucho. O sea, pensaría yo en, no sé, tal vez en Alucinaciones del Pasado, por ejemplo, entre muchas otras películas que podemos meter en ese, inclusive Pink Floyd The Wall también lo podría hacer. Bueno, así sucede esta película, y parte de la ironía que se maneja en la cinta tiene que ver con el hecho de no pertenecer ni de un lado de la frontera ni de otro, ni de aquí ni de allá. Se titulaba una película protagonizada por Lina María, escrita y dirigida por Marilena Velasco y protagonizada, que justamente también, al igual que el personaje de Silverio de Jiménez Cacho, pues viaja a Los Ángeles, vive en Los Ángeles y después regresa a México y tiene todos estos desencuentros. Hasta ahí la mera mención a esta referencia que estoy haciendo. Es una película visualmente también, Bardo, increíblemente vistosa y propositiva en términos visuales. En esta ocasión recurre a un cinefotógrafo iraní que se llama Darius Khondji, un director de fotografía que ha trabajado con Woody Allen, con David Fincher, con Jean-Pierre Jeunet, con Alan Parker, con Haneke, ¿no? Él es el fotógrafo de Amor, es el fotógrafo de Delicatessen, es el fotógrafo de Seven, por ejemplo, y que ahora pues suple a, digamos, cinefotógrafos mexicanos que habían trabajado previamente. Creo que son 4 películas que fotografió de González Iñárritu, Rodrigo Prieto, y las últimas 2 Emanuel Lubezki. Darius Khondji nos da una cinefotografía sensacional que también ayuda y abunda a que esta sensación de irrealidad, de surrealismo, se plasme muy plácidamente sobre la pantalla. Y por otra parte, Daniel Jiménez Cacho, sensacional como el personaje protagónico de la película. Una película que ya ha despertado polémica. Creo que cada quien la tiene que ver y cada quien la tiene que disfrutar, pero yo te puedo compartir, Alfredo, que en esta ocasión me dejé llevar por completo con la propuesta de González Iñárritu, y en particular reitero y subrayo por el sentido del humor que le imprime a esta cinta. Por otra parte, en la plataforma de Netflix estrenó una serie de 8 episodios que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. El título del programa incluye el nombre del productor y guionista de algunos episodios, y encargado además de protagonizar como narrador, como presentador más bien, cada una de las historias
que nos va a poner sobre la mesa. Cada una es una historia independiente. Yo creo que en esto se asemeja muchísimo al estilo de Rod Serling con La Dimensión Desconocida. El propio Guillermo del Toro es muy fan de La Dimensión Desconocida del propio Rod Serling, inclusive de otra serie que también se podría asemejar a esta, que se llamaba Galería Nocturna, o inclusive de lo que hacía en televisión Alfred Hitchcock con Alfred Hitchcock Presenta. Bueno, aquí Guillermo del Toro en cada episodio abre un gabinete que él nos presenta de las curiosidades de la mente, que además empata perfectamente con el estilo visual y genérico del horror, el terror, lo sobrenatural que nos ha presentado desde siempre con su filmografía, como largometraje. Su primera película es Cronos, y donde siempre, casi siempre han existido estos mecanismos, engranes y demás que sirven para distintos propósitos. Aquí este gran gabinete se abre en diferentes puertas, hay manivelas y él saca de diferentes cajones o espacios alguna artefacto que tiene que ver con la historia, así como, y esto me parece un detalle muy bonito, una figura que representa al director o a la directora de cada uno de estos episodios. Cada uno es una historia contenida, algunas están, uno de ellos está basado en una historia que él mismo escribió, hay un par que son basadas en historias de Lovecraft, cada una está ubicada en distintos momentos históricos, en los 70s, en el siglo pasado, en fin, o sea, principios del siglo pasado, por ejemplo, lo cual me parece que le da un toque muy peculiar y cada historia también termina teniendo su identidad. Sí hay algo que los empata en términos de atmósferas, de criaturas extrañas que podremos ver y que también están emparentados con el imaginario que este director, realizador, productor nos ha traído a lo largo de tantas décadas. Un deleite. Yo ya vi los 8 episodios, los 8 me gustaron muchísimo. Debo de subrayar que sí tengo uno favorito, es el 3, se llama Autopsia, está protagonizada por F. Murray Abraham, este actor que ha tenido una trayectoria enorme, pero pues lo podemos recordar muy bien como el gran antagónico de la película Amadeus, con el personaje de Salieri. Así que Autopsia es el que más recomiendo yo de todos, pero creo que hay que ver la serie completa para poder disfrutarla. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro está en la plataforma de Netflix y los 8 episodios ya están allí disponibles. Pues eso es todo con las recomendaciones. Querido Alfredo, te mando un saludo a todos y gracias por estar en contacto y recibirme. Al contrario, mi Charlie, gracias a ti como siempre por colaborar con nosotros.